a la mano la práctica que les pasé en PDF llamada Trabajando con Excel, ¿sí? Y nos vamos directamente al apartado de métodos, ¿sí? Como nos dice la práctica, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Excel y vamos a guardar nuestro libro de trabajo con el nombre Gastos Uni y sus apellidos, ¿sí? Entonces nos vamos a Excel y le damos guardar como. Buscamos la ubicación en la que lo deseamos guardar. Y le ponemos el nombre Gastos Uni y ustedes en este caso tendrían que poner sus apellidos. Y le damos guardar. Ya con este trabajo, con esta pantalla de Excel podremos estar trabajando. Lo primero que hay que hacer es crear una tabla como la que se presenta en la práctica, ¿sí? Ojo, aquí en la práctica les pongo específicamente en qué celdas se van o se debe de comenzar a escribir. Quiere decir que, por ejemplo, el título gastos previstos por departamento en la universidad van a empezar a escribirse en la celda B2. Es importante de que sigamos poniendo, nos posicionemos en las celdas adecuadas, porque en algunas instrucciones nos indica posiciónate en la celda, como aquí de la D6 a la G18 y aplicar tal regla de validación. Entonces se confundirían ustedes si no están posicionados exactamente en las celdas en las que de la forma en la que se solicita en la práctica. Ok, bueno, pues vamos a empezar a escribir y tratar de hacer una tabla lo más parecida a esta, ¿sí? Entonces nos posicionamos en la celda B2 y escribimos gastos previstos por departamento en la universidad. Gastos previstos por departamento en la universidad, ¿sí? En la celda B4 pide que nosotros coloquemos el nombre del director del proyecto y posteriormente los meses del enero hasta abril. Entonces nos posicionamos aquí. Y a partir de aquí tenemos que poner los meses de enero hasta el mes de abril. Excel tiene la ventaja de que te permite autocompletar las celdas. Cuando tenemos un listado, en vez de estar escribiendo una lista como enero, febrero, marzo, abril, sí, podemos nada más escribir el mes de enero y utilizar la herramienta de autocompletado para que Excel escriba lo demás de una manera sencilla. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí en la celda en la que nos encontramos en este momento, al tenerla seleccionada, se fijan ustedes que en la esquina inferior tiene o aparece un pequeño punto. Vamos a posicionar nuestro puntero del ratón en ese punto y ven que el puntero del ratón cambia a una flechita, a una cruz negra, ¿sí? Manteniendo oprimido el clic del ratón, vamos a arrastrar hacia donde queremos que aparezca nuestro listado, ¿sí? Sin soltar el puntero del ratón, el clic del ratón. Entonces nos vamos a posicionar en febrero. Si sigo avanzando me aparece marzo, abril, mayo, pero lo queremos hasta abril. Y podemos soltar y aparece el autocompletado. Si hubiéramos querido que el autocompletado sea para abajo, lo único que tenemos que hacer es el mismo procedimiento, nada más que nos dirigimos hacia abajo. Pero eso no lo van a hacer ustedes. Lo mismo aplica, por ejemplo, para números. Si yo quisiera un listado de varios números, nada más tengo que escribir los primeros números y seleccionar y arrastrar, ¿sí? Pero al menos cuando vayamos a hacer un listado de números, mínimo tengo que escribir de 2 a 3 números, porque si nada más escribo el número 1, lo que hace Excel es copiar el número, ¿sí? Al arrastrarlo. Entonces al escribir, como les había mostrado hace un momento, el 1, el 2 mínimo, Excel va a entender, y seleccionamos los dos para arrastrar, va a entender que estamos haciendo un listado de números. ¿Ok? Bueno, lo siguiente es escribir que la columna de primer cuatrimestre, es lo que quiere decir, ¿sí?
Lo siguiente es que a partir de la columna en B6 empezamos a poner los datos que va a llevar nuestra tabla. Por ejemplo, Juan, Pedro, Julia, ok, una vez que nosotros ya hayamos escrito todos los datos, ahora sí vamos a tratar de ponerle un formato a la tablita para que se parezca lo más a la tabla solicitada en la práctica. Por ejemplo, al título, si ustedes se fijan, Excel pues maneja lo que son por celdas, ¿sí? Cada una de estas celdas está por separado. El título, gastos previstos por departamento de la universidad, se encuentra colocada en la celda B2. Aunque a la vista pareciera que se encuentra en toda la fila de la columna B hasta la columna F, en realidad solamente se encuentra en la B2. Si nos posicionamos en la columna C, vemos que esta está vacía, la D también, la E también están vacías. Sí, entonces lo que vamos a hacer para que nos abarque todas estas columnas es ahora sí que combinar las celdas. ¿En dónde podemos hacer esto? Para combinar las celdas, primero tenemos que seleccionar todas las celdas que deseamos combinar. En este caso sería de la B a la H, para que quede un título centrado, ¿sí? Y nos vamos aquí en la pestaña Inicio, en la sección Combinar y Centrar, y le damos clic. ¿Sí? Y en automático, si ustedes se fijan, convirtió todas las celdas que estaban por separado como en una sola celda. En el mismo título, de acuerdo a la práctica, nos dice que debe de aparecer en color negrita, ¿sí? En negrita, vamos a seleccionar ahí negrita, y tiene una tipografía un poco más grande por ser el título principal, entonces la vamos a hacer un poquito más grande. Ya tomando en cuenta esto, nos vamos a las siguientes celdas. La que sigue es director del proyecto. Igualmente, para no tener ningún contratiempo, vamos a combinar estas dos celdas para que director del proyecto nos aparezca como si fuera una sola celda. Nos vamos a combinar también, combinar y centrar, ¿sí? Y ya nos queda director del proyecto. Toda esta columna de títulos, todas estas columnas de títulos, perdón, de acuerdo a la práctica nos aparecen centradas y en negrita, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar de esta manera. Asimismo, también hay ciertos datos dentro de la columna B que nos representan lo que son departamentos de la universidad, porque si ustedes se fijan, esto es una tablita o concentrado de gastos previstos por departamento. Los departamentos de la universidad viene siendo el que aparece con el nombre de DOE, el que aparece con el nombre de DESIC y el que aparece con el nombre de DISCA. Estos los vamos a poner en negrita para remarcarlos y resaltarlos de los demás. Lo mismo hacemos con lo que es la universidad, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos todo esto, lo que sigue pues es ponerle un marco a nuestra tabla. Entonces lo que hacemos es seleccionar la tabla completa o donde queremos que abarque nuestra tabla, ¿sí? Y nos vamos aquí mismo en la pestaña Inicio, en la sección Fuente, pues viene la opción de que son los bordes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tabla, el borde que se le va a poner es un borde exterior grueso, ¿sí? Y si se fijan, ya nos apareció el borde. Y a cada uno de los títulos también los vamos a encerrar en lo que es el borde grueso, ¿sí? A lo mejor ustedes estarán preguntando por qué hicimos la tabla de esta manera. Excel nos permite insertar tablas tal cual lo haríamos en Word, en la pestaña de insertar, y nos permite las tablas dinámicas o las tablas normales. En una tabla normal insertada por Excel, pues sí, al igual que Word nos permite que nosotros seleccionemos el rango donde queremos que aparezca nuestra tabla, le indicamos que tenga encabezados y le damos a aceptar. Sin embargo, al insertarlo de esta manera, Excel pues lo inserta con un estilo por default, ¿sí? Un estilo que aparece ahí por default, lo inserta también con lo que son los filtros, y considero que es más complicado estarlo, después de haberlo insertado de esta manera, estarle quitando los formatos para que quede de la manera en la que se los solicita en la práctica. Por eso se hace de esta manera, de que es
más directo o más sencillo de hacerlo. Sin embargo, las dos formas de hacer las tablas están correctas. Bueno, una vez ya con la tabla elaborada en Excel, el punto 4 de la práctica nos dice que vamos a crear una validación de datos. ¿Para qué sirven las validaciones de datos? Bueno, Excel nos permite que nosotros le indiquemos a cada celda qué datos queremos que contengan o cuáles son los criterios para poder introducir datos en esa celda. Es decir, si yo quiero que una celda solo acepte datos, números enteros, pues le puedo poner una regla de validación en donde diga que solamente se pueden poner números enteros. O si quiero que sean letras, también se puede hacer una regla de validación acerca de que solamente se puedan escribir letras. Bueno, para poner la regla de validación, pues vamos a seguir lo que dice el punto 4, que dice que en las celdas D6 a la C18 nos posicionamos en la D6, ¿sí? Y seleccionamos hasta la celda G18, ¿sí? Este vendría siendo todo nuestro rango. Vamos a aplicar la siguiente regla de validación: permitir números enteros que se encuentren entre 100 y 4000. ¿En dónde podemos nosotros aplicar estas reglas de validación? En la pestaña Datos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar lo que son las herramientas de datos, que es donde le podemos indicar cuáles son la regla de validación que nosotros queremos aplicar, ¿sí? En la sección herramientas de datos se encuentra este botón que se llama validación de datos. Entonces vamos a darle clic ahí y nos debe de aparecer un cuadro de diálogo como este que se llama validación de datos, que contiene 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Entonces, donde dice criterio de validación, por default Excel siempre pone que permite cualquier valor. De acuerdo a la práctica nos dice de que nosotros queremos de que en esa celda solo se permite meter números enteros. Entonces, donde dice permitir, vamos a cambiarle cualquier valor a números enteros. Posteriormente nos dice de que se encuentran entre 100 y 4000 omitiendo blancos. Entonces, al seleccionar números enteros, por default ven que se habilita la opción datos que dice entre. Si ustedes le dan clic a la flechita que nos aparece a algún lado, dice, puede ser la opción no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a dejar seleccionado datos entre y vamos a seleccionar un mínimo. Aquí dice entre 100 y 4000. O sea, quiere decir mínimo 101, ¿sí? Porque es entre 100 y 4000. Y el 3 viene siendo 3999, ¿sí? Los que están entre esos dos rangos, ¿sí? Ok, entonces vean que aquí está habilitado este check que dice omitir blancos, porque así lo dice la práctica, es decir, no puedo poner espacios en blanco. Sí, y nos dice que le pongamos como mensaje de entrada, esta celda solo admite números enteros entre 100 y 4000. Entonces en mensaje de entrada nos vamos y vamos a escribir como título, esta celda solo admite 2 puntos, y el mensaje de entrada vendría siendo números enteros entre 100 y 4000. Lo demás, el siguiente punto dice que también pongamos nosotros como el mensaje de error, se ha producido un error de introducir datos entre 100 y 4000. O sea, aquí en la pestaña mensaje de error le damos clic y nos vamos a esta sección. Acá dice el estilo. En la práctica nos dice que seleccionamos el estilo advertencia, ¿sí? Aquí en estilos ustedes pueden ver que existen 3 tipos de estilos: el alto, advertencia e información. La diferencia entre estos es que si ustedes seleccionan el estilo alto, quiere decir que cuando aparezca el error o metan datos que no deban de ser, te va a borrar los datos y no te va a permitir introducir ese dato hasta que pongas uno correcto.
El de advertencia nos dice, nos aparece el mensaje de error y te da la opción de que quieres continuar. Si le das que sí, te va a permitir meter los datos aunque no sean correctos. Si le das que no, entonces tienes que meter datos correctos. Y el estilo de información nada más te va a avisar qué tipo de datos debes de meter independientemente si tú pones correctos o no correctos. Es simplemente de información. La práctica dice que pongamos un estilo advertencia. ¿Sí? Entonces seleccionamos el estilo advertencia y como título ponemos se ha producido un error. Y como mensaje de error debe introducir datos entre 100 y 4000. Una vez que ya metemos todo lo que todos estos datos, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error, le podemos dar a aceptar. En lo que respecta a las pestañas de mensaje de entrada y mensaje de error, no es obligación colocarlas, ¿sí? O sea, podríamos nada más nosotros ponerle la configuración y hacer la validación sin poner los mensajes de entrada y el mensaje de error. Por default te va a poner el estilo alto y te va a poner error y te va a marcar de que estás metiendo datos inválidos, pero no te va a especificar por qué. Bueno, una vez que nosotros tengamos ya todos los datos, le damos a aceptar y se ven, ahorita nos aparece este cuadrito que aparece aquí donde dice esta celda solo admite, es el mensaje de entrada al que nosotros le pusimos ahí, ¿no? Para que ahora sí que de entrada, cada vez que nosotros nos posicionemos con el cursor sobre un rango que tenga una validación de datos, nos va a aparecer los tipos de datos que debe de tener esas celdas, para que no haya error, que nos podamos equivocar y metiéramos otros tipos de datos. Entonces vamos a comprobar una vez de que ya estemos, que ya hayamos hecho la validación. Vamos a comprobar poniendo un número cualquiera, y si está dentro del rango van a ver que no les marca error, pero si no está dentro del rango me debe de aparecer el mensaje se ha producido un error y debe introducir datos entre 100 y 4000. Como escogimos el estilo advertencia, me pregunta si deseo continuar, sí o no, cancelar o ayuda. En este caso le diríamos que no. ¿Sí? Ahora vamos a meter un dato que sea mayor de 4000 y entonces también me debe de aparecer el mensaje de error, ¿sí? Por el momento vamos a quitar los datos porque posteriormente vamos a introducir los datos, ¿sí? Y esto es en lo que se refiere a la validación de datos, ¿sí? El siguiente punto de la práctica viene siendo el formato condicional. En el formato condicional, ¿para qué sirven estos formatos? Para que, dependiendo de los datos que nosotros le metamos, la celda se comporte de una manera o de otra. Ahorita, en que lo apliquemos, lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, la práctica nos dice que les apliquemos a las celdas de nuestra tabla principal un formato condicional específico. Vamos a utilizar el mismo rango que utilizamos para la validación de datos, que es de la D6 hasta la G18. A todo esto le vamos a poner un formato condicional, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos seleccionado nuestro rango de datos, nos vamos a la pestaña Inicio, ¿sí? Y en la sección Estilos, ustedes se van a fijar o deben encontrar una opción que se llama Formato Condicional. Aquí en el formato condicional, ustedes le dan clic a la flechita que aparece en una esquinita y nos aparecen las reglas, ya sea para resaltado de celdas, para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, etc. Para no revolvernos, vamos a crear una regla nosotros y para seguir lo que dice la práctica. Entonces, en este caso nos vamos donde dice nueva regla, le damos clic y nos debe de aparecer las nuevas reglas del formato. El tipo de regla, pues existen varias, ¿no? O sea, todas las celdas según sus valores, aplicar únicamente a las celdas que contienen tal cosa, aplicar únicamente a los valores con rango inferior o superior, etcétera, etcétera. Para fines de la práctica y para que no se me revuelvan, vamos a seleccionar la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y ahorita vamos a utilizar los datos que nos da la práctica para indicarle a qué celdas y con qué valores, ¿sí? Entonces, al seleccionar esta opción o este tipo de regla, ven que aquí abajo, donde está la descripción de la regla, pues se activan estas opciones, ¿no? Entonces nos dice dar formato únicamente a las celdas con un valor de ¿qué?
¿sí? Cuyo valor sea menor de 400 y mayor que 0, o sea que estén entre 1 y 399. ¿Sí? Entonces vamos a dar formato únicamente de las celdas que se encuentran entre 1 y 399. ¿Sí? Este es el rango de las celdas, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos un número que se encuentra entre estos rangos, ¿qué es lo que queremos que haga? Si queremos que se le aplique un formato a negrita, color azul cielo con relleno azul oscuro. ¿Dónde podemos aplicar esto? Aquí donde dice vista previa, que no tiene ningún formato establecido, le damos clic donde dice formato. ¿Sí? Y aquí en formato pues nos aparece el fuente, borde, relleno. En este caso él dice que queremos que aparezca en negrita. Seleccionamos el estilo negrita. ¿Sí? Luego nos dice que color azul cielo, color de letra. ¿Sí? El color de la letra queremos que sea azul cielo. Entonces nos vamos aquí donde dice color automático, pues le vamos a poner un color en azul bajo, ¿sí? Y queremos de que tenga el relleno de celda azul oscuro, ¿sí? Entonces nos vamos a la pestaña relleno y buscamos un color azul oscuro, el que nosotros querramos, y le damos aceptar. Y así es la vista previa, así se deben de pintar nuestras celdas, cuyo valor esté entre 1 y 399. Entonces, una vez que ya tengamos en la regla de validación, el formato condicional, perdón, ya le damos aceptar, ¿sí? Posteriormente nos dice que creemos otra nueva regla, ¿sí? En el mismo, en el mismo rango de celdas podemos aplicar diferentes reglas de formato condicional. Entonces ahí nos vamos nuevamente a formato condicional, le damos nueva regla, seleccionamos el tipo de regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y nos vamos, ahora sí, el valor de nuestras celdas vendría siendo que se encuentren entre 400 y 2000. ¿Sí? Y el formato que vamos a aplicar ahorita viene siendo negrita cursiva y en color azul, ¿sí? Color de letra azul. El azul si no especifica qué tipo de azul, el azul que ustedes quieran. En este caso no pide relleno, ¿sí? Y le damos aceptar, ¿sí? Nos aparece la vista previa y le damos aceptar, ¿sí? Lo que sigue es que para que podamos ver si realmente se colocaron de manera adecuada estas reglas de validación, formato condicional, perdón, lo que sigue es que metamos ya los datos que nos pide la práctica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a meter los datos, y de acuerdo a la regla establecida, pues nos aparecen ahí pues con un formato u otro, ¿no? Tengan cuidado de colocar adecuadamente los datos tal cual como aparecen en la tabla, porque si no lo hacemos o se nos va por ahí un número, pues nos pueden dar resultados diferentes a la hora de realizar las operaciones, ¿no? Con los datos, ¿sí? Entonces fíjense bien que sí sean los datos correctos para que no tengan ningún contratiempo. Aquí ya tuvo un error y ahorita ya lo corregí, porque si no también nos aparecerían en diferentes datos.
Listo, como pudimos comprobar, si aplicaron bien el formato condicional, pues les debió de quedar algo más o menos parecido a esto. Se debían de pintar más o menos de esta forma.